poco más, en todo caso, la actualidad, la coyuntura política que estamos viviendo en esta Argentina tan caldeada, nos gusta siempre conversar con Cristian Boutier, director de CB Consultora. Hola Cristian, Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, sabemos que ustedes están permanentemente haciendo mediciones, lógicamente, que están como ocultando el día a día de la gestión, la imagen de los dirigentes, pero lo primero que te quiero preguntar como analista político es ¿qué evaluación estás haciendo por estas horas cuando, por un lado, observamos, bueno, un gobierno que se hace evidentemente fuerte en este momento, por lo menos para aprobar una ley tan anhelada, y al mismo tiempo un enfrentamiento tan violento, ¿no?, en las calles aledañas al Congreso? Sí, a ver, lamentablemente no son imágenes que uno siente agrado de ver, pero acá lo que están expresándose es una minoría ruidosa, era la más crítica de este gobierno, que a la vez no deja de ser contraproducente su expresión y su forma de expresarse a sus propios intereses, porque el votante, la mayoría silenciosa, la que inclina la balanza siempre en los procesos electorales, la que hace a los presidentes, la que lo hizo presidente Alberto Fernández en las elecciones del 2019, la que lo hizo presidente Milei en el balotaje del 2023, claramente no ve con buenos ojos este accionar y le termina generando mayor empatía el acompañamiento a Javier Milei que al reclamo en sí mismo, de manera tal de que, bueno, hay que ver cómo avanza esta votación. Hay un segmento de la sociedad que espera que esta ley salga porque quiere que Milei cuente con las herramientas y después se la auditará con el paso del tiempo, ya sean con las elecciones legislativas del año que viene y con las presidenciales del 2027, si su modelo de país, el cual fue votado por el 56% de los argentinos, era coincidente o si merece un cambio, como pasó con Alberto Fernández, como pasó con Macri. Entonces, yo sí me planteo que una cosa son las minorías ruidosas, el troll center de los libertarios en Twitter, como también estos grupos de delincuentes, porque claramente son delincuentes que hacen este tipo de acciones en las manifestaciones, no dejan de ser minorías ruidosas. Los que claramente inclinan la balanza y los que marcan el amperímetro de la opinión pública son las mayorías silenciosas. Son las que terminan tomando una decisión en base a lo que ven. Es interesante lo que planteas, Cristian, porque claro, uno escuchaba hoy incluso gente que no necesariamente está metida en política, que reflexionaban, ¿no? Algunos de los cuales no han votado Milei, pero decía, bueno, la verdad es que este nivel de violencia y de intolerancia que se vive no es normal, ¿no? De alguna manera termina incluso degradando la posición ideológica que busca confrontar desde el mundo de las ideas con muchos de los planteos de Milei, ¿no? Porque terminan, digamos, afectando incluso ideológicamente, me parece, al espacio que busca un canal opositor al discurso oficialista, ¿no? Pero totalmente. Acá no hay votante de Milei, que haga empatía después de ver estas imágenes con los manifestantes. No hay ningún votante de Milei que pueda empezar a ser crítico, porque recordemos que el votante de Milei del balotaje, vos tenés que dividir en dos grupos: el votante duro, ese 30% que venía de las PASO y las generales, y el 26% que se anexó en el balotaje, que es el votante blando, que no lo eligió a Milei en las PASO ni en las generales, pero sí lo eligió en el balotaje, porque en realidad quería sacar el gobierno anterior, que tenía mala imagen. Entonces, ese votante blando, que no está tan fidelizado como el votante duro, que posiblemente tenga menos paciencia que el votante duro, y que posiblemente sea más crítico en base a las medidas que tome Milei, y no sea tan benevolente con respecto a lo que le puede decir un libertario paladar negro, ese votante que empezaba obviamente a marcar ciertas críticas porque veía de que, bueno, las condiciones económicas no lo estaban beneficiando, porque posiblemente esté sufriendo un ajuste en su bolsillo, que esté viendo que el ajuste no lo paga la casta, que lo están pagando muchos argentinos, ve estas imágenes y dice, lo voy a seguir acompañando a Milei, porque justamente mi mal mayor es que vuelvan estos delincuentes, que estos delincuentes tomen de vuelta el poder
y que los tienen referenciados con los Grabois, con los sindicalistas, con Cristina, con el kirchnerismo, con todos. O sea, ese votante lo tiene idealizado a todo este grupo. Yo no digo que sea correcto o incorrecto, yo digo de que así lo tiene referenciado. Entonces, cuando dice, aparece Cristina, nosotros lo vimos el mes pasado. Milei venía cayendo su imagen, Cristina apareció, hubo la marcha de la CGT, creció la imagen de Milei. Y ahí empezamos a entender de que se ve esa sinergia, de que cuando aparecen cuando aparece el mal mayor en escena del votante de Milei, el acompañamiento a Milei continúa porque justamente su miedo es que vuelva ese mal mayor. Entonces, aún cuando la situación económica sigue siendo de extrema fragilidad, aún cuando totalmente. La inflación aún bajando sigue siendo muy alta, y cuando estamos ante un ajuste brutal para la clase media, ¿no? Aún así se mantienen los valores en cuanto a imagen pública, Cristian. Totalmente. Milei tiene una imagen positiva del 54-55% a nivel nacional. Nosotros ahora lo estamos midiendo para que la semana que viene publicar una encuesta nacional en el marco del ranking de presidente de Sudamérica que hacemos, que medimos a cada presidente en su país. Tenemos una imagen sólida, y este tipo de acciones, en vez de perjudicar la imagen de Milei, la reivindica. Vuelvo a lo mismo. Va a ser muy difícil que con las medidas que tome Milei pueda seducir a votantes que no lo votaron en el balotaje. Porque claramente ese no votante de Milei por algo no lo votó, y las condiciones económicas refuerzan el por qué no lo votó. Ahora, este tipo de acciones que hacen estos movimientos que son bastante reaccionarios, tampoco generan empatía o de última refuerzan la crítica hacia Milei. Lo vuelven un crítico de todo, o sea, no avalan estas acciones, tampoco avalan el presidente, pero en esa relación el que termina ganando es el presidente. ¿Se entiende? Porque consolida, o por lo menos pone de su lado a todo aquel que lo votó, porque en realidad se opone a este tipo de imágenes que hoy mostraron estos movimientos reaccionarios, y a la vez, como bien decías, no votantes de Milei dicen, esta no es la forma tampoco. Entonces, yo siempre planteo de que las minorías ruidosas son una cosa, ¿no? Lo que pasa en Twitter, que parece que, no sé, el 100% de los argentinos apoyan a Milei. Si uno ve Twitter, por algo dominan esa red social y tienen un troll center montado para manipular esa red social con trending topic, con todo. Y tampoco la realidad de estas minorías extremadamente reaccionarias que plantean de que toda la Argentina está en la calle rompiendo todo. No es lo que está pasando. Cristian, ¿qué lugar está ocupando el PRO a nivel nacional? Ahora Mauricio Macri asumió nuevamente como su presidente, en un proceso también complejo, porque está bien definido el mapa que vos trazás, con un presidente y un oficialismo endurecido, con un apoyo popular que mantiene, con un discurso muy fuerte que va hacia adelante, y del otro lado, como bien referís, una oposición más bien encarnada todavía en el residuo del kirchnerismo, en un pejotismo todavía duro, pero en el medio han quedado medio entrampados los ex juntos los ex Cambiemos, ex Juntos por el Cambio, y el PRO, que se diluye en algún punto entre acompañar al gobierno y ejercer cierta oposición dialoguista. ¿Dónde podemos situar el PRO? Y si además tenés algún dato que pueda referir qué grado de aceptación y de acompañamiento popular tiene. Sí, lo tenemos estudiado, porque lo hemos medido una encuesta el mes pasado, justamente cuando Milei dijo en una declaración de que si hoy fueron las elecciones del año pasado, él ganaría en primera vuelta. Eso nos dio un disparador. Medimos los mismos candidatos y ahí vimos un corrimiento del votante del PRO duro hacia Javier Milei, con lo cual, si me preguntás vos qué es hoy, primero, Juntos por el Cambio no existe más, eso ya te lo planteo. Juntos por el Cambio como lo conocíamos no existe más, sus fuerzas están totalmente distorsionadas, y dentro de esa, la principal, la protagonista, que era el PRO, ha quedado totalmente acéfalo de liderazgo de lo que era el PRO duro referenciado con Macri, referenciado con una figura que sea disruptiva. Hoy tiene un nuevo liderazgo, que es el de Javier Milei, llevado también de la mano de Patricia Bullrich,
Digo, Patricia Bullrich ha capitalizado el liderazgo de un segmento duro del PRO, no es solamente Macri, y Macri en este sentido básicamente preside un partido simbólico, preside un partido ya de microclima, no es un partido representativo como lo supo ser hasta las elecciones del año pasado. Es un partido de microclima porque Patricia Bullrich se llevó toda la ladura hacia el oficialismo, bajo la tutela y el liderazgo de Javier Milei. Y bueno, a ver, yo creo que Javier Milei interpreta esta situación y por eso no hace nada, maneja la negociación con Macri. Y acá el más incómodo es Mauricio Macri, porque Patricia Bullrich está adentro, porque sigue siendo protagonista, porque Milei claramente es el nuevo representante de ese sector disruptivo que supo ser el PRO hace muchos años. Y bueno, igual Mauricio Macri está vendiendo las acciones de una empresa que no sabemos si están en convocatoria de acreedores o no. Claro, creo que ha sido muy claro. La última, Cristian, y ya te abandonamos, te dejamos. Ustedes siempre miden la imagen a nivel nacional, de los gobernadores. Hace muy poco también midieron imagen de intendentes y me llamaba la atención algunos datos, ¿no? ¿Qué está pasando o qué están detectando con los intendentes, particularmente del conurbano bonaerense, y el descenso en algunas imágenes que son, me parece, interesantes de poner la lupa? Bueno, a ver, lo que veo primero en principal es que los intendentes están sufriendo, no todos, pero sí lo sufrieron un gran número, 16 intendentes de los 24 que medimos, sufrieron una caída, producto del contexto también. A ver, se empiezan a encontrar con ciertas trabas para poder solventar las necesidades de primera urgencia que históricamente tuvo que solventar un municipio. Recordemos que los municipios son la primera puerta que toca un vecino, siempre. Después empieza a escalar en reclamos provinciales y nacionales, pero la municipalidad siempre es la primera válvula que recibe las demandas. Así todo, vemos intendentes que han crecido un poquito, y después el dato, el presidente también cayó en casi todos los municipios del conurbano. O sea, lo que vemos es una apatía, independientemente del color político. Es una apatía que se está gestando en la que yo denomino la madre de todas las batallas del propio Javier Milei, y principalmente el talón de Aquiles de Javier Milei, que es la tercera sección electoral, la zona sur del conurbano, donde tenés partidos como Florencio Varela, La Matanza, Quilmes, donde el presidente tiene ya el 60% de imagen negativa. Entonces, esto es importante seguirlo porque claramente la tercera sección de la provincia, la zona sur del conurbano, que para que la gente que está escuchando sepa, representa 1/3 de los votos de toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Se está convirtiendo en lo que era la zona centro del país para Alberto Fernández, ¿no? Una zona totalmente apática, totalmente crítica, y que va a ser muy difícil recuperarlo, y que cumple un rol fundamental en los procesos electorales, ya sea los legislativos del año que viene, pero principalmente los ejecutivos del 2027. Está clarísimo. Bueno, vamos a ver cómo sigue entonces la evolución, porque esto es, no te digo minuto a minuto, pero muy probablemente las cosas todavía vayan a modificarse mucho. Me parece que estamos ante una instancia novedosa en la Argentina, un experimento también, en algunos casos a nivel mundial. Vamos a ver qué tal resulta, y por supuesto el humor de la gente, ¿no? Que también sabemos los argentinos que es muy variable. Cristian, te agradecemos mucho el contacto con Asteriscos. Por favor, a disposición siempre. Era Cristian Moutier, director de CB Consultora aquí en Asteriscos.